Bienvenidos a la unidad 5. Es hora de abordar en pleno un estudio en ecología. Pero ¿cómo se hace un estudio en ecología? Esta ciencia es una ciencia cuantitativa, es decir, requiere del estudio geográfico de su objeto de estudio, en este caso el ecosistema. También requiere del estudio de variables ambientales. Y un aspecto fundamental, se debe determinar la composición y abundancia de las especies. Entonces les invito a abordar un estudio en ecología teniendo en cuenta que esta es una ciencia cuantitativa. Veamos. En un ecosistema hay elementos abióticos como el agua, el suelo, el aire, y hay elementos bióticos, las plantas, los organismos, los microorganismos. Ellos están interactuando entre sí. Y para el investigador, para el ingeniero académico, es factible diferenciar estos elementos. Y algo más importante, contarlos. Poder diferenciar un elemento vivo o no vivo en el ecosistema es fundamental en un estudio en ecología. También es fundamental establecer las proporciones relativas de abundancia de cada especie sobre el total de individuos de la comunidad. Eso es particularmente importante para poder aplicar las matemáticas al estudio del ecosistema. Una pregunta básica que se plantea en un estudio en ecología es si existen diferencias entre el número de individuos de dos especies estudiadas en un ecosistema. En términos matemáticos podríamos plantear como hipótesis nula que las diferencias en las abundancias de las dos especies no son debidas a un factor observable, es decir, se atribuyen al azar. En tanto, la hipótesis alternativa sería que las diferencias de abundancia entre las dos especies se deben a un factor observable que fue planteado inicialmente en la hipótesis científica. Entonces uno hace observaciones en el ecosistema, hace conteos y obtiene datos, es decir, relaciones numéricas de abundancias para cada una de las especies. Por ejemplo, dos poblaciones A y B que están interactuando en un ecosistema podrían mostrar una distribución de abundancias como se presenta en esta tabla. Para la especie A, 12 individuos, 11, 14, 11, etc. Para la especie B, 11 individuos, 17, 13, etc. Supongamos que hemos hecho conteos de estos organismos en diferentes días de muestreo y para la especie A obtuvimos un total de 111 individuos y para la especie B 133 individuos. ¿Esas distribuciones de datos son aproximadamente iguales o son significativamente diferentes? Veamos. Uno puede hacer observaciones sobre una variable y la realidad estar de acuerdo con esas observaciones, entonces se puede estar en lo correcto. O puede atribuir a sus observaciones algún efecto observable, mientras que en la realidad la influencia es del azar. Eso es lo que conocemos como error tipo 1. Es decir, el investigador está asumiendo que hay un efecto verdadero sobre la variabilidad de los datos, mientras que en la realidad realmente lo que se tiene es un efecto al azar. O el investigador atribuye un efecto de azar a la variabilidad de los datos y la realidad se lo está atribuyendo a un efecto verdadero, entonces se incluiría o se incurriría en un error tipo 2. Es importante que el investigador tenga claridad en estos dos tipos de errores para poder controlar
ese error experimental o ese error de observaciones en el medio. Cuando el investigador considera que sus observaciones presentan una variabilidad debida al azar y en la realidad el azar es quien está influyendo sobre la variabilidad de los datos, también se está en lo correcto. La distribución normal es una distribución matemática que muestra cómo los datos u observaciones se encuentran en su mayoría debajo de la curva. Unos pocos datos están alejados de la curva por debajo de la mayoría de los datos y otros datos están alejados de esta curva por encima de la mayoría de los datos. Eso es lo que conocemos como una distribución gaussiana, donde las observaciones que se hacen sobre una variable pueden mostrar una distribución como la que se muestra en esta diapositiva. Entonces, si para un ejemplo como el de una población de peces, como las sardinas del género Axtianas, se encuentran que en un cuerpo de agua, en un ecosistema, de ellos hay 20 machos y 10 hembras, entonces se plantea como hipótesis que las diferencias entre machos y hembras se deben al azar. Esta sería la hipótesis nula. O que hay diferencias a favor del número de machos, que es bastante evidente a la luz de los datos obtenidos. Para ello se pueden utilizar distribuciones que se aproximan a la distribución normal, pero que debido al bajo número de datos se requieren unas asunciones particulares. Es así como el modelo de G cuadrado le permite a uno hacer un análisis comparativo de pocos datos observados contra datos esperados cuando se tiene una hipótesis y permite hacer la comparación de ambas distribuciones. Aquí tenemos la distribución de datos observados, 20 machos y 10 hembras, pero de datos esperados, como lo plantearía una hipótesis biológica, 15 machos y 15 hembras cuando se espera encontrar una distribución homogénea de ambos sexos, y se calcula un estadístico de observados menos esperados al cuadrado sobre esperados, obteniéndose una sumatoria al final. La regla de decisión nos indica que si el valor calculado del G cuadrado, en este caso de 3.2, se compara con un valor tabulado, se podría aceptar la hipótesis nula. En este caso, el G calculado es menor que el G tabulado. Por lo tanto, la regla de decisión nos lleva a aceptar la hipótesis nula, es decir, que las diferencias entre machos y hembras son debidas al azar, probablemente debido a un problema de muestreo, dado que se obtuvieron pocos datos. Una distribución normal es una distribución de datos u observaciones del investigador sobre un fenómeno, sobre una variable. Cuando los tamaños muestreales son altos y los diseños muestreales son los adecuados, se espera que la distribución de datos sea aproximadamente normal, con unos valores de medianas, promedio y moda, o de medias de tendencia central muy similares entre sí, y una distribución de datos como lo muestra la curva de dispersión de los mismos en la campana gaussiana. Un buen estadístico de dispersión de los datos es la desviación estándar de la muestra, que es una medida del promedio de las distancias de los datos con respecto al promedio aritmético. Entonces, medidas de tendencia central como la moda, la mediana y el promedio aritmético, y medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, son estadísticos que dan una idea aproximada de cómo es la distribución de los datos u observaciones que he hecho en mi ecosistema. La prueba T-de-Student, al igual que la prueba G cuadrado y la prueba de distribución normal, son pruebas matemáticas muy útiles en ecología. Por ejemplo, la prueba T-de-Student es muy útil cuando las muestras
de las poblaciones o las observaciones que se hacen en el ecosistema corresponden a datos que son finitos, entonces los conteos son muy bajos, tamaños muestrales por debajo de 30, sin tener posibilidad de establecer relaciones con valores esperados, nos llevan a elegir la prueba T-de-Student como un buen modelo de análisis de datos. Cuando el tamaño muestreal aumenta, la prueba T-de-Student se aproxima a la distribución normal. Aquí tenemos la varianza como una medida de la dispersión de los datos bajo la línea de la campana gaussiana o distribución normal. El coeficiente de variación nos muestra también qué tan variables son los datos, qué tan dispersos están, qué tanto se alejan de una distribución normal. El coeficiente de variación es un estadístico de dispersión que nos indica cuál es el porcentaje de distribución o de dispersión de los datos bajo la curva normal. El coeficiente de variación establece una relación entre la desviación estándar y el promedio aritmético y se puede establecer en términos de porcentaje. En ecología, un coeficiente de variación menor al 30% puede considerarse un coeficiente de variación bajo. Entonces se esperaría que la dispersión de los datos también sea baja. Coeficientes de variación por encima del 30% son considerados coeficientes de variación altos. A veces es común en distribuciones de datos en ecología donde los coeficientes de variación son mayores al 30% que sea necesario hacer una transformación de datos para aproximar la distribución de los datos a una distribución normal. Es muy común en análisis de regresión la transformación de logarítmica para datos ecológicos. La raíz cuadrada también se emplea para transformar datos cuando la distribución de los datos es muy aleatoria. O el arco seno cuando se está trabajando con porcentajes y proporciones. Lo deseable es no transformar los datos para hacer los análisis numéricos y probar nuestras hipótesis. Pero cuando los datos son muy variables, tienen una dispersión muy grande con coeficientes de variación muy altos, es necesario tener en cuenta la transformación logarítmica, que es la más común y la más usada en ecología. O en estos casos específicos, una distribución aleatoria o un arco seno puede ser necesaria para un análisis posterior de los datos. En ecología también es común el que se requiera comparar dos distribuciones de datos cuando se tienen tamaños muestrales muy altos. Por ejemplo, el número de hojas de dos especies de anacardiáceas en un bosque. Se emplea cuando se tienen datos independientes, es decir, cuando la probabilidad de observación de la variable A no incide sobre la probabilidad de observación en la variable B. Por ejemplo, si tenemos gramos de biomasa vegetal de la especie A versus gramos de biomasa vegetal de la especie B en un estudio de un bosque, pues podríamos comparar esas dos distribuciones utilizando diferentes modelos probabilísticos. Pero también es posible que tengamos más de dos distribuciones de datos, que no estemos comparando dos especies, sino 5, 6, 10 especies. En ese caso, el análisis de varianza nos permite comparar más de dos distribuciones para poder establecer posibles diferencias significativas en esas distribuciones. Sin embargo, a pesar de que los análisis de varianza son muy potentes, es necesario tener en cuenta que para poder aplicar modelos de ANOVA, los datos deben ser aleatorios, deben aproximarse a distribuciones normales, debe presentarse homogeneidad de varianza entre las distribuciones que se están analizando y debe haber independencia en los datos, es decir, que
la posibilidad de observar un elemento de un conjunto no está incidiendo sobre la probabilidad de observar otro elemento de otro conjunto. Finalmente, lo más común es que en estudios en ecología se analicen los datos utilizando modelos no paramétricos de las matemáticas probabilísticas, dado que es poco común que en estudios abiertos donde se observen variables en ecosistemas expuestos al ambiente, estos datos se comporten acorde con una distribución normal, incluso después de que se transforman los datos. Existen otras vías para analizar datos no paramétricos que no se ajustan a una distribución normal, y ellos son el modelo de Kruskal-Wallis, que reemplaza la ANOVA de una vía, la prueba de Friedman o modelo de Friedman, que reemplaza una ANOVA de dos vías, o el análisis de componentes de varianza, que me permite determinar los porcentajes de variabilidad atribuibles a cada uno de los componentes que se están analizando. Finalmente, podríamos decir que la ecología es una ciencia cuantitativa. Requiere de las matemáticas para poder probar las hipótesis. Usualmente en la estadística paramétrica encontramos un conjunto importante de modelos que nos permiten probar las hipótesis. Sin embargo, estos modelos requieren que los datos sean independientes, aleatorios, que se ajusten a una distribución normal y que las varianzas sean homogéneas. Sin embargo, existen alternativas analíticas como las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis, Friedman y el análisis de componentes de varianza, al igual que los análisis multivariados, el análisis factorial, el análisis de componentes principales, los análisis de correspondencia canónica, que permiten hacer análisis multivariados que cada vez cobran mayor importancia en los estudios en ecología.